Hola, mi nombre es Génesis Caballero, soy estudiante de la sección T3 del trimestre 6 de la carrera de Psicología, en este caso la materia de Psicopatología con la profe Carmen Ontiveros. Y el día de hoy mi exposición va a tratar sobre la historia clínica, la teoría de la historia clínica para ser más específicos. Ahora bien, ¿qué es la historia clínica? La historia clínica es una de las formas de registro de acto médico cuyas 4 características principales se encuentran involucradas en su elaboración y son profesionalidad, típica, objetivo y licitud. La profesionalidad se refiere a que solamente el profesional de la medicina puede efectuar un acto médico, pues es en esencia los médicos los que están capacitados para elaborar una buena historia clínica. Bueno, médicos y profesionales de la salud, bien sea de la salud mental, X. Ahora bien, la historia clínica psiquiátrica tiene varias partes, una narrativa, otra crítica y una última que se llama la reflexiva. La anamnesis y la exploración del estado mental forman parte de la primera y en ambas se encontrarán datos objetivos aportados por la familia y la persona que está siendo tratada y también datos subjetivos transcritos entre comillas con las propias palabras del paciente. La parte crítica de la historia clínica hace referencia al diagnóstico global, al pronóstico y al tratamiento. La parte reflexiva razona los contenidos anteriores. Ahora bien, ¿cuáles son las importancias y consecuencias médico-legales de la historia clínica? Es importante tener en cuenta que el psicólogo o personal de la salud, para lograr presentar una adecuada y buena asistencia, está en sus principios respetar los derechos del consultante y a su vez cumplir con todos sus deberes dentro de la práctica de su ejercicio profesional. En el contexto médico-legal, en el ejercicio de las profesiones sanitarias, la historia clínica adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico porque es el documento en donde se refleja no solo la práctica médica o el acto médico o psicológico, sino también el cumplimiento de algunos de los principales deberes del personal sanitario respecto al paciente. Por ejemplo, deber de asistencia, deber de informar en caso de ser necesario, etcétera, pero también manteniendo la discreción que siempre se aplica en cuestiones de terapia, puesto que hay una confidencialidad paciente, paciente, psicólogo o psiquiatra, convirtiéndose también esto en la prueba documental que evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de responsabilidad a los profesionales sanitarios y o a las instituciones públicas. Ahora bien, para continuar, ¿cuáles son las diferencias de la historia clínica según los grupos etarios? Existen varias clases de historia clínica que se agrupan a partir de diversos criterios. Vamos a ver cuáles son las principales. Según la situación, quiere decir que se recoge la información del historial y se encuentran 3 clases diferentes de historia clínica. La primera es la de emergencia. Parte de urgencias claramente se realiza durante una emergencia médica. Este tipo de historia tiene algunas particularidades. Por ejemplo, para agilizar la atención se obvian algunos datos que no sean necesarios por el momento. Por otro lado, la situación del paciente en emergencias hace que a veces sea imposible extraer determinada información. Ahora bien, de consulta. El modelo más habitual es el historial que se realiza en la consulta del médico y de hospitalización es el historial que se realiza durante la estancia del hospital en el hospital del paciente. Ahora bien, otras también pueden ser las historias como la visita domiciliaria o la atención en ambulancia. Ahora bien, para conocer más a fondo la estructura de la historia clínica y qué debe contener, se destacarán los objetivos de los ítems a mencionar a continuación. El primer ítem importante a tomar en cuenta son los datos personales. Ahora bien, los datos personales es la parte más sencilla y la que no puede faltar en ninguna historia clínica psicológica. Se debe tomar en cuenta que esta información debe quedar a un buen recaudo, ya que contiene datos sensibles como la dirección del paciente o sus datos de contacto, la forma en la que se relaciona y todos los datos que están allí, como mencioné anteriormente, son confidenciales. 2 puntos importantes. Datos personales identificativos son aquellos que identifican al usuario como su nombre, su cédula, su número de tarjeta sanitaria, su licencia, entre otros. Y datos personales relativos a la salud, que son su estado de salud, el estado de salud del paciente, antecedentes, pruebas diagnósticas, cirugías y otros más. Ahora bien, el siguiente punto a tomar en cuenta es el motivo de consulta.
Se anota específicamente el motivo por el cual el paciente llega a consulta. Siempre que sea posible, se debe describir con las propias palabras del paciente. Esto implica la demanda que hacen los consultantes acerca del problema que ellos perciben en su vida diaria. Para llegar a ella se utilizan preguntas como ¿qué lo hizo venir aquí? ¿Desde cuándo se siente así? ¿De dónde cree que proviene sentirse así? Es importante tomar en cuenta que el motivo de consulta muchas veces no se puede conseguir más que la información que el paciente trae y habla. Y muchas veces de esta proviene entender, muchas veces de la forma en la que los pacientes nos explican por qué vienen a consulta, nos hacen saber mucho más de lo que ellos creen. Pues su narrativa o la forma en la que ellos utilizan para expresarse dice muchas cosas también. Ahora bien, el siguiente punto a tomar en cuenta y que se va a describir es la enfermedad actual. La enfermedad actual se escribe desde la perspectiva y el lenguaje del paciente. No es estrictamente considerado un lugar para anotar términos médicos, dependiendo de la situación y la preferencia del proveedor que esté haciendo pues la consulta, dependiendo de la situación. La enfermedad actual puede resumirse de acuerdo con un sistema estándar de codificación o por escrito en las propias palabras del paciente, cualquiera sea el sistema utilizado. La enfermedad actual correctamente registrada debe representar la explicación del por qué el paciente acudió a ver al médico. Ahora bien, la redacción del espacio de la enfermedad actual es lo que exige más dedicación, así como en otras secciones solo deben complementarse con datos objetivos y precisos. Es aquí un punto importante en donde se debe resaltar las aptitudes literarias para lograr la mejor redacción del cuadro del paciente y que sea interpretada por los demás miembros del equipo de salud de una manera buena y entendible. Existen diferentes opiniones de cómo redactar la cronología de los signos y síntomas del cuadro clínico. Algunos optan por redactar cronológicamente los hechos desde el inicio de la enfermedad hasta el arribo del paciente hacia la consulta actual y otros, por el contrario, deciden redactar en primer lugar los síntomas y signos incluidos en el motivo de consulta, y eso es un punto válido, ya que si el motivo de la consulta es ansiedad o algo muy fuerte, es porque estuvo padeciendo diferentes signos y síntomas durante los meses anteriores. Ahora bien, el siguiente punto que se va a desglosar es la historia personal. En la historia personal se hace un análisis detallado de las etapas propuestas anteriormente para saber y conocer quién es el paciente y demás características importantes. En esta sección del interrogatorio se toma nota de todos los episodios que afectaron la salud del paciente desde su nacimiento. Se hace un resumen de las internaciones previas, aunque sin repetir la información que ya fue incluida en la enfermedad mental, en la enfermedad actual. Por cada internación hay que registrar las fechas de admisión y de alta y un resumen de los problemas abordados en ese episodio. Deben ser incluidos los hallazgos surgidos en esa circunstancia y operaciones, evolución, resultado de tratamiento, diagnósticos finales. Aquí en la historia personal no solamente se incluye la historia psiquiátrica o psicológica, sino también toda la historia médica. Durante esta fase de la historia clínica es importante mencionar la historia literal del paciente, desde su nacimiento hasta la actualidad, incluyendo datos como su historia familiar, laboral, escolaridad, infancia y adolescencia, aspectos significativos de la vida del paciente y cómo se maneja hoy en día. Tomando en cuenta puntos importantes como prenatal, son las características físicas generales del embarazo, es la actitud de los padres durante el embarazo, el ambiente del hogar en este periodo, la situación familiar, presencia o ausencia de algunos padres, fue deseado o no. Esto es muy importante puesto que tiene características o cuestiones que afectan a las personas a futuro, y por esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque es muy importante. La siguiente característica es la perinatal, que son las características del trabajo de parto, la duración, las semanas de gestación, dónde fue atendida la madre, complicaciones en la extracción del bebé, características de la placenta y líquido amniótico, respiró o lloró al nacer, maniobras de reanimación, medicamentos, intubación, porque todo esto también va a afectar en la manera en la que el paciente desde su infancia hasta su adultez, cómo se relaciona y cómo hay una memoria desde la gestación y desde el momento en el que se nace. Ahora bien, nacimiento, historia del desarrollo, características generales del parto, problemas al nacer, enfermedades infecciosas, golpes, cualquier complicación, descripción del ambiente general durante y después del nacimiento. Claramente, pues esto no lo puede mencionar el paciente porque él desconoce esto,
pero pues hay una idea general de lo que la madre pues le ha venido contando desde su infancia. Postnatal también tiene que tomarse en cuenta la incubadora o enfermedades luego de esto. Esfínteres, explicaciones generales sobre el desarrollo psicomotor del niño, del paciente, como la fijación de la cabeza, la edad en la que se sentó, se levantó, gateó, caminó, descripción de movimientos automáticos, hiperactivos, hipoactivos o normales. Problemas de dentición y control de esfínteres, método de enseñanza también es muy importante tomarlo en cuenta. Hay que evaluar el lenguaje, definir cómo se ha desarrollado el lenguaje en cada una de las etapas, como cuando empezó el balbuceo, luego la vocalización, edad en que dijo sus primeras palabras, primeras fases, defectos de pronunciación y habilidades para redactar acontecimientos. La siguiente etapa a tomar en cuenta es la adolescencia, el desarrollo de sus etapas, la crisis de identidad, dificultades que ha enfrentado, desarrollo de la independencia, relaciones con amigos, familia, autoridad, episodios de rebeldía, sumisión, algún abuso de drogas, alcohol en la época, etc. Escolaridad. Historia sobre la escolaridad. Edad en la que comenzó a ir al colegio, diferentes establecimientos a los que ha asistido, motivos de cambio, adaptación de colegio, escuela, actitud ante el estudio, rendimiento académico, actividades deportivas, recreativas, extraescolares, figuras importantes o de autoridad. Uso de castigos, relaciones personales dentro del colegio, mencionando cualquier deficiencia o dificultad que haya tenido el paciente en su desenvolvimiento social. Tomando en cuenta las relaciones de personas como amigos, profesores, participación de actividades sociales, escolares, cómo era el juego del paciente y cómo eso interactúa dentro del mismo. Y luego en la adultez, la edad en la que empezó a trabajar, empleos que ha desempeñado, razones de cambio de empleo, grado de satisfacción en el trabajo y razones de insatisfacciones, si planea cambiar estas insatisfacciones, planes y metas del futuro, relaciones con los compañeros de trabajo, jefes superiores y personas a su cargo. También se toma en cuenta las actividades sociales y recreativas de la persona ya en su edad adulta, algún comportamiento antisocial o conducta delictiva, antecedentes legales, violencia de género o cualquier otro tipo de abuso. Ahora bien, también se toma en cuenta la historia psicosexual y la vida marital que tenga el paciente. Esto incluye curiosidad sexual en la infancia, adolescencia, juegos sexuales, actitud de los padres ante el sexo, actividad sexual adolescente, noviazgos, relaciones amorosas, matrimonios, formas de relacionarse con la pareja, sumisión, violencia o algún tipo de dependencia o incluso tener un equilibrio entre ambas cosas, edad en que contrajo matrimonio, satisfacciones o insatisfacciones dentro del matrimonio, de haber tenido varios matrimonios, la edad en la que se efectuaron y la forma en la que se desarrollaron. Continuamos con los antecedentes psiquiátricos familiares. Es fundamental recoger los antecedentes familiares psiquiátricos preguntando directa y detalladamente sobre conductas suicidas, trastornos psiquiátricos, tratamientos psicofarmacológicos dentro de la familia, ingresos psiquiátricos, hábitos tóxicos. Se toman en cuenta 2 puntos. Los antecedentes psiquiátricos familiares, lo que se está mencionando, consta de confeccionar el árbol genealógico en el que se hará constar el número de hermanos e hijos, la edad de estos, las enfermedades médicas en cada miembro de la familia y las causas y edades de los fallecimientos. Con este diagrama se puede obtener una visión rápida y sintética de la composición de la familia del paciente y de sus diferentes relaciones de parentesco. Es fundamental recoger los antecedentes familiares psiquiátricos preguntando directa y detalladamente sobre conductas suicidas, trastornos psiquiátricos, etc. También es interesante comentar la valoración que hace el paciente sobre su ambiente familiar y las relaciones afectivas entre sus miembros y la situación económica que haya dentro de ellos. Ahora bien, los antecedentes familiares de una persona no solo revelan su riesgo de afecciones como ansiedad, depresión, alcoholismo, abuso de drogas, etc., sino que también podría ayudar a predecir el curso y el pronóstico de la enfermedad, esto ha sido encontrado en un estudio reciente. Ahora bien, antecedentes psiquiátricos personales. Los antecedentes psiquiátricos personales tienen que ver pues con lo mismo que se está mencionando de la familia, pero es algo propio. Se refiere a las diferentes patologías que ha tenido el paciente, el modo de vida y las características del mismo. En este apartado se aclara si el paciente ha ido antes a cualquier tipo de terapia y qué le fue diagnosticado y qué proceso pasó durante ese momento. ¿Por qué dejó de ir a esa terapia?
siente que evoluciona con la terapia, qué diagnóstico se le dio en ese momento, qué diagnóstico le dio el psicólogo en ese momento, cómo se sintió con la terapia y por qué decidió volver a la terapia, etc. Ahora bien, vamos a continuar con los antecedentes penales. Los antecedentes penales son aquellos documentos donde queda constancia de los actos delictivos de una persona. Quedan guardados y archivados en un registro oficial y en donde consta o no la comisión de un delito, refiriéndose a los tipos de conductas que haya tenido la persona dentro de la sociedad y que haya quedado clara como para que esté registrada dentro de, valga la redundancia, los registros de la comunidad y así saber qué antecedentes ha tenido esta persona dentro de su vida. Ahora bien, el siguiente punto que vamos a desglosar es la historia familiar. Esta tiene que ver con organización, funcionamiento, relaciones intrafamiliares, expresiones de afecto. Es importante tomar en cuenta que la familia es muy resaltante en este punto de la historia clínica o de atender a cualquier paciente, puesto que es el núcleo y el inicio, el centro de cualquier tipo de enfermedades, pues es lo que nos va a ayudar a entender de dónde proviene la enfermedad y cómo se puede atacar en sí. Ahora bien, la historia familiar se refiere a registros de enfermedades y afecciones de salud de una persona, de salud tanto mental como física, de una persona y los familiares biológicos de la persona, tanto vivos como muertos. La historia familiar puede ayudar a determinar si alguien tiene un mayor riesgo de tener o desarrollar ciertas enfermedades o trastornos o afecciones. Se suele registrar trazando el linaje o árbol genealógico, como dije anteriormente, que ilustra las relaciones entre las personas. Es la parte de la historia clínica que busca la presencia o ausencia de enfermedades familiares que tengan importancia para el diagnóstico de la enfermedad actual del paciente o de algún otro padecimiento que influya sobre la salud del paciente y que lo pongan en riesgo de sufrir enfermedades en un futuro. Incluye la ascendencia y la descendencia sobre el momento actual de este. También se explora información relevante de los padres, hermanos, hijos, abuelos, primos, tías, tíos, las esposas de estos, demás. Ahora, hoy en día también se toman en cuenta las enfermedades hereditarias como daltonismo, hemofilia, también la depresión, etcétera. Enfermedades familiares, también como se pueden mencionar como la obesidad, la osteoarteriosis, cánceres de mama, etcétera. También la diabetes, el Alzheimer, pueden ser enfermedades con rasgos familiares. No son enfermedades netamente heredables, pero la genética juega un papel al ser sumado con todos los factores de riesgo. Y las enfermedades familiares que afectan al pasado y a la vida presente, como la tuberculosis. Ahora bien, ¿cuáles son las características para crear una historia familiar? Las características para crear una historia familiar es la organización. Se debe organizar recopilando los datos de los problemas de salud más importantes de su familia, ascendientes como la enfermedad cardíaca, ataque cerebral, cáncer, diabetes, etc. Funcionamiento es la de evaluar el riesgo de que el paciente padezca determinadas enfermedades. Relaciones intrafamiliares, determinando la interconexión que se da entre los integrantes de cada familia, incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia para afrontar problemas o expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a situaciones de cambio. Bien, expresiones de afecto también es importante tomando en cuenta. Surge durante las primeras etapas de la vida y especialmente cuando se empieza a recibir gratificaciones en forma de atención y las primeras personas hacia lo que sentimos suelen ser la mayoría de casos los cuidadores habituales, siendo algunos de los primeros seres que somos capaces de reconocer los seres humanos, según el cerebro que se va desarrollando y permitiendo reconocer a los demás como elementos distintos a uno mismo. Ahora bien, familiograma. El familiograma es un instrumento muy utilizado en la medicina familiar, la terapia familiar y todo ámbito de intervención en el que se tenga que estudiar el entorno familiar de un paciente o individuo. Esta herramienta es ideal para el médico de familia, el psiquiatra de familia, puesto que con tan solo verlo le permite obtener información sobre todos los integrantes y las relaciones que hay en el entorno familiar de su paciente. Los familiogramas se pueden definir como representaciones gráficas del desarrollo de una familia a lo largo del tiempo, teniéndose en cuenta un mínimo de 3 generaciones respaldadas dentro del familiograma.
Estos gráficos son árboles familiares que aportan información no solo sobre los miembros de la familia que visitan la consulta o que es objeto de estudio, sino que también dan datos sobre aquellos integrantes de la familia que no pueden acudir a consulta médica, pero que tienen importancia en las dinámicas del grupo familiar a intervenir. Ahora bien, evalúa el funcionamiento familiar y se identifica que puede estar en algún riesgo, como por ejemplo, riesgo biológico es alguna situación, algún problema hereditario. Psicológico, la posibilidad de tener una funcionalidad inadecuada. Y los sociales pueden ser hacinamiento, familia numerosa, en que se encuentran los integrantes de la familia, el tipo de familia, los eventos de salud más importantes y la interrelación que existe entre sus integrantes, entre los integrantes de la familia, etc. Ahora bien, el segundo punto es el examen mental. Este es el núcleo de la historia clínica. El examen mental psicológico o evaluación psicológica es una parte de la historia clínica donde se describen las funciones mentales y psicológicas del paciente. Consiste en la exploración y descripción minuciosa, ordenada y sistemática de las alteraciones mentales del paciente en un momento determinado. Ahora bien, durante el desarrollo de la entrevista es posible apreciar el comportamiento general de las funciones mentales, lo del examen mental, y si se nota alguna alteración es conveniente valorar el área alterada mediante preguntas o pruebas específicas. Ahora bien, exploración del estado mental. Es importante tener en cuenta estas características. La primera, el objetivo, valorar en forma cuantitativa y cualitativa en un momento dado las funciones mentales del paciente, aspecto y actitud, nivel de conciencia, orientación, atención, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, afecto, senso-percepción, psicomotricidad, conciencia de enfermedad, juicio de la realidad. Ahora bien, las características del examen mental son las siguientes. Es directivo. Esto quiere decir que el examen mental es guiado netamente por el entrevistador, que puede ser un psiquiatra o un psicólogo. Está constituido por un formato de preguntas estándar. Los fenómenos que se observan y registran están siempre contenidos con un comprendido de psicopatología. El examen mental también es un proceso descriptivo y no explicativo. Ahora bien, partes del examen mental. Pauta del examen mental. Número 1. Descripción general. Apariencia y conducta inicial. Actitud ante el examinador. Reacción del entrevistador al paciente y contratransferencia. Ahora bien, funciones corticales superiores. Es un apartado distinto del examen mental. Son preguntas más formales y estructuradas y generalmente provienen de test psicológicos de inteligencia. Sirve principalmente para distinguir entre cuadros orgánicos cerebrales y enfermedades psicogénicas y también estimar la inteligencia en pacientes que se sospecha de deficiencia mental. Ahora bien, evaluación estructural del examen mental. No se incluyen siempre en el examen mental, pero resulta útil para evaluar la personalidad desde una perspectiva estructural y psicodinámica, incluyendo estilos defensivos predominantes, integración de identidad, juicio de la realidad, vínculos y relaciones objetales. Estudios diagnósticos diferidos. Si la información recopilada es insuficiente para formular un diagnóstico, se debe complementar los datos con fuentes adicionales, realizar interconsultas. Estas son principalmente con médicos y otros profesionales de la salud para realizar exámenes físicos, exámenes especializados y de laboratorio. Estudios diagnósticos diferidos. También se pueden utilizar test psicológicos realizados por psicólogos, claramente. Entrevistas adicionales del paciente, entrevistas con miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, asistente social para obtener un diagnóstico sociofamiliar en general. Ahora bien, continuemos con el siguiente punto a tomar en cuenta, que es la paraclínica, que son las interconsultas a otras especialidades, lo que mencionaba yo anteriormente. La historia médica, la salud en general, enfermedades que haya, esto tiene que ver con enfermedades que haya padecido, intervenciones quirúrgicas, accidentes, hospitalizaciones, especialistas médicos específicos con los que se haya visto el paciente antes, preguntar específicamente con qué especialista fue y los exámenes médicos que se le hizo. Detallando los exámenes que se han sugerido, como dije, es importante hacerlo en orden cronológico y a su vez cuáles han sido las reacciones del paciente ante estas situaciones. Y también antecedentes de desórdenes emocionales o mentales anteriores. Cualquier condición psiquiátrica o psicológica que haya requerido tratamiento, incluir fechas, duración de la enfermedad y tratamiento recibido, descripción de cómo era la situación de vida que prevalecía en esa etapa. Es importante tomar en cuenta que las paraclínicas o interconsultas, como dije anteriormente, es la manera en la que
una persona, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, logra comprender muchas veces la manera en la que viene a consulta el paciente. Ahora bien, la impresión diagnóstica es el siguiente punto. La impresión diagnóstica, un diagnóstico claro y preciso permite al médico del paciente recomendar los tratamientos adecuados para él. Debe ser expresado con total credibilidad, ya que no siempre actúa como una grabadora, siendo necesaria la capacidad de producir y escribir ideas claras y precisas. Se puede ver como la interpretación que hace un psicólogo del estado de un caso, el punto de vista del psicólogo acerca del caso total. Su principal inconveniente radica en que no se refiere a factores estabilizantes, sino a una percepción del funcionamiento con respecto a los test aplicados. Ahora bien, sigamos con los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales van a tener que ver con la argumentación del médico sobre la mayor o menor probabilidad de sufrir una u otras enfermedades ante el cuadro clínico del paciente. Se suele dejar constancia escrita en la historia clínica como juicio diagnóstico con el fin de orientar las pruebas complementarias. Toma también en cuenta las enfermedades que podrían estar causando estos síntomas y a menudo requiere hacer varias pruebas. Estas permiten descartar ciertas causas y determinan si se necesitan más exámenes. Ahora bien, el plan de tratamiento es muy importante. Es un plan detallado con información sobre las enfermedades del paciente. El objetivo de este tratamiento es también las opciones de tratamiento de la enfermedad y los posibles efectos secundarios, así como la duración esperada de este mismo. Existe un plan de tratamiento propuesto y un plan de tratamiento definitivo. Lo que distingue a ambos es que el primero puede sufrir alteraciones según convenga al paciente o al clínico. El primero, denominado propuesto, este plan se entregará y discutirá con el paciente según la conveniencia y necesidad de este mismo y puede modificarse. En cambio, el plan de tratamiento definitivo se refiere a la distribución de los tratamientos clínicos que el paciente debe realizarse sin ningún tipo de cambios a futuro. Ahora bien, evaluación interconsulta. En la interconsulta, el médico de la atención primaria solicita orientación en el manejo de un problema del paciente o en su alteración total. Pero para ello debe existir una adecuada comunicación entre el interconsultante con el objetivo con el clínico, y esto tiene como objetivo lograr la mejor información posible y llegar a la decisión más efectiva. La interconsulta consiste en la comunicación entre dos personas con diferentes áreas de experiencia. El objetivo de la interconsulta es, además de dar la atención óptima al problema de la salud que presenta el paciente, claramente, esto también puede ser un recurso docente destinado a aumentar el nivel de competencia del médico de familia en su labor asistencial. Ahora bien, continuando con la siguiente propuesta, tenemos el pronóstico. El pronóstico es la predicción respecto al curso evolutivo más probable que puede seguir una enfermedad o lesión y las posibilidades de superación es lo que se conoce también como pronóstico. Este pronóstico se deriva del conjunto de datos disponibles sobre el estado actual del paciente, sus antecedentes, su entorno, la enfermedad o lesión en cuestión que padezca. Se efectúa a partir del diagnóstico clínico completo del paciente, puesto que este diagnóstico casi lleva en sí al pronóstico. El resto lo hacen algunas particularidades de ciertos signos, sobre todo el arte y la experiencia del clínico. Hay 4 tipos de pronóstico. El primero es el pronóstico benigno, cuando la enfermedad cura total o rápidamente con completo integración. El segundo es el pronóstico grave, cuando la enfermedad puede tener alternativas que pongan en peligro la vida del enfermo, cuando es muy larga o penosa o cuando pueden dejar de ser secuelas o afecciones diversas. El pronóstico letal, cuando se trata de una enfermedad mortal, ya sea por su gravedad o porque no posea un tratamiento eficiente. Y el pronóstico reservado, que es cuando dentro de las alternativas se puede presentar estas secuelas y afecciones graves que pueden llevar a la muerte. Ahora bien, clases de pronóstico. Se sigue la pautada por las teorías de esto, y la simple denominación de cada clase es la siguiente: según la intensidad o gravedad. Esto quiere decir que puede ser leve, grave, gravísimo, infausto o mortal. Según la certeza. Eso tiene que ver con lo categórico, lo probable, lo dudoso o lo imposible si no se ha hecho el diagnóstico. Y por último, puede hablarse de un pronóstico explícito, cuando no hay dudas sobre las categorías antes citadas, y reservado, cuando el clínico se reserva su juicio sobre la evolución de la enfermedad, admitiendo, por tanto, un posible agravamiento del proceso. El diagnóstico clínico
llevan sí el pronóstico, pero este es un futuro y nada hay más incierto que el futuro en la vida del hombre enfermo. Así es. Así que bueno, continuamos con los aspectos éticos y jurídicos de la historia clínica. El ejercicio de la medicina y de las profesiones sanitarias están basados en la relación médico-paciente de la que se derivan derechos y deberes recíprocos. El profesional sanitario, para prestar una buena y adecuada asistencia, tiene que respetar los derechos del paciente y cumplir con todos sus deberes como persona que se presta para ayudar al público. No obstante, aunque el objetivo primordial de dicho documento es el asistencial, no pueden ni deben obviarse otros aspectos existenciales de la historia clínica, como lo son la investigación. A partir de las historias clínicas pueden realizarse estudios e investigaciones sobre determinadas patologías, publicaciones científicas, etc. La evaluación de la calidad asistencial. La historia clínica es considerada por las normas deontológicas y por las normas legales como un derecho del paciente derivado del derecho a una asistencia médica de calidad, puesto de que trata de un fiel reflejo de la relación médico-paciente, así como un registro de la actuación médica sanitaria prestada al paciente, y su estudio y valoración permite establecer el nivel de calidad asistencial prestado. Administrativo. La historia clínica es elemento fundamental para el control y registro de los servicios médicos de las instituciones sanitarias. Y el cuarto es el médico legal. Se trata de un documento público y semipúblico, estando el derecho de el acceso limitado, puesto que es información confidencial. Puede considerarse como un acta de cuidados asistenciales. Ahora bien, características de la historia clínica en el ámbito jurídico y ético. La primera es la confidencialidad, puesto que el secreto médico es uno de los deberes principales del ejercicio, cuyo origen se remonta a los tiempos más remotos de la historia y hoy mantiene toda su vigencia. La obligación de secretos es uno de los temas del derecho sanitario que más preocupa, dada la creciente dificultad de su mantenimiento. El secreto no es absoluto. En la práctica médica pueden surgir situaciones de conflicto entre el deber del secreto y el principio de beneficencia del médico, fuerte protección legal del derecho a la intimidad. Ahora bien, el segundo punto es la seguridad. Debe constar la identificación del paciente, así como de los facultativos y personal sanitario que intervienen a lo largo del proceso asistencial. Ahora bien, disponibilidad. Aunque deba preservarse la confidencialidad y la intimidad de los actos en ella reflejada, de los datos en ella reflejada, debe ser asimismo un documento disponible a todo público, facilitándose en los casos legalmente contemplados su acceso y disponibilidad en caso de ser necesario. No disponible a todo público, me equivoqué en esa parte. Tiene que también ser único. La historia clínica debe ser único para cada paciente por la importancia de cara a los beneficios que ocasiona al paciente la labor asistencial y la gestión sanitaria, siendo uno de los principios reflejados en los artículos de la ley. Ahora bien, tiene que ser legible. Una historia clínica mal ordenada y difícilmente legible perjudica a todos, a los médicos porque dificultan su labor asistencial y a los pacientes por los errores que pueden derivarse de una inadecuada interpretación de los datos contenidos en la historia clínica. Ahora bien, requisitos de la historia clínica en el ámbito ético y jurídico. Ahora bien, veracidad. La historia clínica debe caracterizarse por ser un documento veraz, constituyendo el derecho del usuario. El no cumplir tal requisito puede incurrirse en un delito en el Código Penal actual. Ahora bien, tiene que ser exacto. Tiene que tener un rigor técnico de los registros. Con eso se quiere referir a que los datos en ella contenida deben ser realizados con criterios objetivos y científicos, debiendo ser respetuosos y sin afirmaciones hirientes para el propio enfermo. Ahora bien, contaminidad de registros. La historia clínica debe realizarse de forma simultánea y coetánea con la asistencia prestada al paciente. Tiene que ser una historia completa. Debe contener datos suficientes y sintéticos sobre la patología del paciente, debiéndose reflejar en ella todas las fases médico-legales que comprenden todo acto clínico asistencial. Asimismo, debe contener todos los documentos integrantes de la historia clínica, desde los datos administrativos como documentos de consentimiento, informe de asistencia, protocolos especiales, etc. También tiene que tener la identificación personal, identificación del profesional. Todo facultativo o personal sanitario que intervenga en la asistencia del paciente debe consultar su identificación con apellidos y nombres de forma legible, rúbrica y también completamente entendible. Otros aspectos de la historia clínica pueden ser
La propiedad, eso quiere decir que la naturaleza jurídica de la historia clínica ha sido una cuestión tremendamente debatida, pues de su determinación deriva la eficacia jurídica, el acceso a sus datos y el poder de disposición de estos, esto teniendo en cuenta las garantías de la intimidad y del secreto profesional y los límites por razón de interés público pueden oponerse a su estricta observancia. Las doctrinas sobre la propiedad de la historia clínica son muy variadas. Con esto se quiere referir a la propiedad del médico, la propiedad del paciente, la propiedad de la institución y las teorías integradoras. También la custodia, el acceso y el almacenamiento y conservación de estas historias clínicas para poder asegurar las necesidades que el paciente tiene. Muchas gracias por su atención, profe. Espero tenga una muy buen día, noche, tarde, como se encuentre. Hasta luego y gracias por todo. Espero verlo en un futuro. Hasta luego.